El reputado inversor Michael Burry acaba de vender todas sus acciones. Sí, lo ha vendido todo y solo ha comprado una pequeña posición en una acción. Así que hoy vamos a analizar por qué ha hecho esto, qué es lo que ha comprado y qué podemos hacer como inversores. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Michael Burry es famoso por hacer mucho dinero en la burbuja.com y sobre todo en la burbuja inmobiliaria. El año de la explosión de la burbuja inmobiliaria, Burry ganó un 166%, que sumado a los buenos años anteriores, el fondo de Burry ganó casi un 500% libre de gastos y comisiones. Esto supone una rentabilidad para el inversor del 26% anual. Es todo un logro teniendo en cuenta que en ese mismo periodo el SP500 tuvo rentabilidad negativa, al igual que el Nasdaq. Por esto es uno de los inversores más respetados y más tenidos en cuenta a la hora de predecir grandes caídas en bolsa. Esto hace que, si un inversor como Burry vende toda su cartera, llame mucho la atención. En los últimos días ha estado muy activo en Twitter y ha dicho cosas como las siguientes. Comenta que los 3 últimos grandes periodos de alta inflación en Estados Unidos se produjeron por las siguientes causas. En 1920 por la Primera Guerra Mundial y la gripe española de 1918. Se puso el apelativo de española aunque no se inició en España. Se cree que pudo ser en China o en Estados Unidos, pero en España se hablaba mucho de ello en prensa, al no estar involucrado el país en la Primera Guerra Mundial. Y en otros países la prensa se centraba en la guerra, de ahí el apelativo de española. Bien, en los años 40 indica que la inflación fue por la Segunda Guerra Mundial y el baby boom. En los 70 por la crisis energética y la política de la Fed. Y en la década actual tenemos todas las anteriores. Una pospandemia, una guerra y una crisis energética. El baby boom realmente ahora no lo veo. Y respecto a la Fed, dice lo siguiente. Comenta que en 1974 la bolsa caía un 45% desde máximos, pero que el New York Times se hacía eco de la bajada de tipos para facilitar el crédito. Comenta que fue un grave error. Burry considera preocupante la inflación y, por lo tanto, entiende que la Fed debería seguir subiendo los tipos de interés. Así que, con este tuit, da a entender que sería un grave error que la Fed dejase de subir los tipos. Tiene otra serie de tweets con temática similar al que vemos. Aquí nos dice que ha habido mercados bajistas eclipsados con una subida del 50%, para volver a bajar por debajo del mínimo anterior. Nos pone varias fechas donde ocurrió, y nos muestra un gráfico, indicando estas subidas en 1930 y en 1938, para luego seguir bajando. Aquí nos dice algo parecido, fuertes rebotes en 2001 para caer mucho en 2002. Y también nos lo muestra en gráfico. Y respecto a la subida del Nasdaq del 20% desde los mínimos de junio, comenta lo siguiente. ¿Es un mercado alcista por subir un 20% desde mínimos? ¿Quién inventa estas cosas? Después del 2000, el Nasdaq hizo esto 7 veces hasta caer un 78% desde máximos. En otro tuit, Burry indicaba que la caída de los índices se debía a la compresión del múltiplo, y que lo que venía ahora era la caída de los beneficios de las empresas, y esto supuestamente hará caer las acciones. Concluía diciendo que estábamos a mitad de la caída. Así que aparte de la reducción de beneficios, nos ha hablado de rebotes falsos que ha habido en el pasado, y entiende que el actual así lo es, y se muestra preocupado por la inflación, sobre todo porque la Fed puede dejar de subir los tipos de interés. En otro tuit de agosto, dice lo siguiente. La tontería ha vuelto. Después de 1929, de 1968, del 2000 y del 2008, la tontería que transformó a los mercados alcistas en burbujas desapareció por completo, pero esta familiar tontería de la era de la pandemia aún no ha muerto, al igual que en 2001 antes de Enron o del 11S. Por lo que Burry cree que seguimos en burbuja, al igual que en 2001, año en el que no había explotado del todo la burbuja.com. Viendo este escenario, Burry ha actuado en consecuencia, y ha vendido todas las acciones que tenía en su cartera. Ha vendido todas las acciones de gigantes como Alphabet y Meta. También las del grupo automovilístico Stellantis, al igual que las de Booking, o las de Warner Bros. Discovery. El resto de acciones que ha vendido son estas de aquí. Tampoco tiene la posición bajista que tenía en Apple.
Ahora bien, ¿son suficientes los motivos que comenta Barry para venderlo todo? ¿Deberíamos hacer lo mismo? Vamos a verlo. Empezamos con la posibilidad de burbuja. Nos habla de otras burbujas en el pasado. La historia de las burbujas de 1929, del 2000 y del 2008 las vimos en vídeos anteriores. Las tienes en el primer comentario. En 1929 había una enorme burbuja, no hay ninguna duda de ello. La vertiginosa subida de la bolsa en la década de 1920 llevó al S&P 500 de un PER Shiller 5 a un PER 30. La burbuja fue tan grande como su posterior caída. Una caída del 86% y una profunda recesión. En 1968, el PER Shiller subió a niveles que no se veían precisamente desde los años 20. La burbuja del año 2000 también está bastante clara. Al igual que en 1929, la caída fue muy fuerte. El Nasdaq cayó un 83%. La burbuja del 2007 fue más en el sector inmobiliario que en la bolsa. Tampoco hay duda de ella. Barry acertó tanto en la del 2000 como en la del 2007, como hemos visto. El año pasado hablaba de burbuja en las criptomonedas, en sectores calientes como los vehículos eléctricos o en las SPACs y algunas acciones de crecimiento. También acertó. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Ahora nos vamos al 2022. El S&P 500 lleva todo el año en negativo. Llegó a caer un 24% en el año. Ahora mismo cae un 11%. Si miramos el PER al que cotizaba el índice el 30 de junio, vemos que estaba a PER 16, más o menos en la media histórica, que ha sido de 15 o 16, y estaba por debajo de la media de los últimos 25 años. En los últimos 25 años, el índice ha estado por encima de la media histórica, debido a los bajos tipos de interés de los últimos años. Con las subidas de los últimos 2 meses, el PER estará alrededor de 18. En el 2000, el PER estaba en 24, muy alto. Estaba la bolsa muy cara. Había una burbuja. A pesar de que los beneficios de las empresas estuvieron subiendo los 8 años siguientes, el S&P 500 cotizaba al mismo nivel en 2007 que en 1999. Esto es debido a que el PER fue bajando hasta el 2009, donde el índice americano estaba muy barato. El crecimiento de los beneficios desde 2009 hasta 2020 y lo barata que estaba la bolsa en 2009 hizo que la bolsa subiera un 400% desde el 2009 hasta el 2020. En cambio, si hubiéramos comprado el índice en la burbuja del 2000, no hubiéramos empezado a generar beneficios hasta 13 años después. Esta es la diferencia de comprar caro y comprar barato. En este ejemplo, estamos hablando de comprar el índice entero, a través de un ETF, por ejemplo. Pero evidentemente, dentro del índice habrá compañías más baratas y compañías más caras. Al inicio de 2022, el PER estaba en 22, bastante elevado, no muy lejos del nivel de la burbuja del año 2000, pero había una diferencia importante. En el año 2000, los tipos de interés estaban al 5%, y al inicio del 2022 estaban al 0%. Y sabemos que los tipos de interés altos hacen que la bolsa cotice más barata. A pesar de los tipos de interés que había en el año 2000, el S&P 500 estaba cotizando a un PER 24, que muestra el nivel de la burbuja. Como ahora la bolsa está a un PER 18, con un tipo de interés del 2,5%, que no es un tipo de interés alto comparado con el pasado, podemos decir que la bolsa está algo más cara de lo normal, ya que la media histórica es de un PER 15 o 16, pero no veo niveles de burbuja en los múltiplos. Tampoco veo otros indicios de burbuja, que los vimos en el vídeo de la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, todo puede pasar. Puede haber una crisis económica, que la inflación persista elevada, que aparezca un cisne negro, etc. Y que haga que los beneficios de las empresas caigan, y por consiguiente que la bolsa también lo haga. Pero esto siempre va a ser así. Siempre va a haber incertidumbre. Si no invertimos porque hay incertidumbre, entonces no invertiríamos nunca. En cuanto a los rebotes falsos del pasado, no creo que tengan relevancia, más allá de que nos recuerdan que la bolsa a corto plazo es bastante impredecible. Si volvemos a la cartera de Michael Barry, la única acción que ha comprado ha sido Geo, y la compró por esta zona. Geo es un REIT de centros penitenciarios, que ya vimos en el canal,
y la compra ha sido muy pequeña. Podemos ver que su fondo solo tiene invertidos 3 millones de dólares, cuando en el primer trimestre tenía invertidos 165 millones. Como Barry no ha comprado nada más, vamos a repasar ahora la situación de otras dos acciones. Bachoco es el líder de la industria avícola en México y uno de los 10 mayores productores del mundo. La mayoría de sus ingresos proceden de la venta de pollo, pero también vende huevos, alimento balanceado para animales y otras carnes. Ya la analizamos en el canal y te dejo su análisis en el primer comentario. Así que veamos las novedades. En el segundo trimestre aumentaron las ventas un 27%, principalmente por el aumento de precios. Sus costes no aumentaron tanto, y esto ha hecho que su beneficio se haya duplicado respecto a 2021. Se espera que acabe el año con un beneficio de $6 por acción, que a los precios actuales estaría cotizando a un PER 8. Si tenemos en cuenta la gran caja neta que tiene, estaríamos hablando de un PER 5, muy barata para una empresa con un negocio muy estable. Pero ahora es más importante la propuesta de OPA por parte de la familia fundadora, que controla el 73% de la compañía, por lo que no había posibilidad de que la junta de accionistas la rechazara. La propuesta fue en marzo a 81,66 pesos por acción, lo que ofrecía una prima del 20%. Quieren comprar el 27% de las acciones que no controlan y sacar a Bachoco de la bolsa. La acción subió con la noticia y ahora mismo lleva en lo que va de año un 12% de subida en la bolsa mexicana y en la bolsa de Estados Unidos un 14%. La diferencia del 2% se debe a que en este año el peso mexicano se ha revalorizado un 2% sobre el dólar. Lo más reciente que sabemos es que el plan de Bachoco es empezar a comprar las acciones este lunes y terminar el 5 de octubre, aunque se podría prolongar. Bachoco sigue con sus planes a pesar de que un grupo de inversores minoristas que controlan el 16% no están de acuerdo, ya que estiman que la acción vale mucho más. Ya vimos que está cotizando bastante barata, a pesar de la subida de este año, y por eso no ven justo el precio ofrecido por la familia fundadora. El precio de la OPA es un 3% superior al precio actual, por lo que esa sería la ganancia en caso de ejecutarse la OPA. El tiempo de espera no sería mucho, ya que hemos visto que tienen intención de empezar ya con las compras. Si por lo que sea finalmente no se realizase la OPA, la compañía, por fundamentales, no estaría a mal precio. Kion Group es una empresa alemana que se dedica a lo siguiente. Fabrica y vende carretillas elevadoras eléctricas y diésel, y otro tipo de maquinaria de almacén a través de marcas como Linde o Stihl. También venden piezas de repuesto y ofrecen servicios postventa. La parte del negocio que tiene más futuro es el desarrollo de soluciones en la cadena de suministro, donde ofrecen sistemas de automatización de almacenes. Como ya hicimos un análisis bastante completo, vamos a ver las novedades. Sus ventas han crecido un 8% en el segundo trimestre, que no es un dato muy bueno, teniendo en cuenta que los costes de estas ventas crecieron un 14%. Esto hace que el beneficio haya caído casi a la mitad. Esto a pesar de que subieron los precios en enero, lo volvieron a hacer en abril y lo han vuelto a hacer en julio. Ahora mismo nos indican que los pedidos garantizan las ventas de más de un año, así que seguramente ahora están vendiendo los pedidos recibidos hace un año o más. No tenían cláusulas de revisar precios en casos de elevada inflación, así que una parte de sus ventas las cobran con precios de hace un año, pero con los costes de este año. En los nuevos pedidos ya incluyen cláusulas para evitar esto. Es algo que podían haber hecho mejor en el pasado, pero era difícil de prever hace unos años esta situación de inflación que hacía décadas que no sucedía. Así que para el año que viene ya estarán todos los precios actualizados y deberían volver a sus beneficios habituales y mejorarlos. Su negocio tiene dos áreas. En la parte de maquinaria de almacén han registrado un fuerte aumento de pedidos, que recuerdo que son ventas futuras. Es el mejor indicador del crecimiento de una compañía que trabaja bajo pedido. En la parte de soluciones de la cadena de suministro suben los pedidos respecto al Q1 y son similares al Q2 del año pasado. La valoración no ha cambiado desde que la analizamos, ya que no han cambiado las perspectivas de futuro, aunque ha bajado algo el potencial de revalorización debido a la subida de la acción en el último mes y medio. El análisis en profundidad de Kion
junto con el análisis rápido de otras 9 acciones, los vimos en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.